Y bien, vamos a mirar esta sección con ese tema, causa de apostasía, Hebreos 5, del 11 al 14, y capítulo 6, versículo 1 al 3. Esta sección aquí es como un paréntesis de estudio profundo. Este libro, recordamos, es una exposición teológica de estudio profundo donde el autor quiere mostrar la superioridad de Cristo por encima de todos los aspectos del judaísmo, de todas las costumbres y prácticas de los judíos. En este punto, pudiéramos decir que vamos por la mitad de este estudio de este libro y es como si el autor quisiera hacer una pausa, como un descanso para hacer un pequeño, no resumen, sino resaltar un aspecto muy importante, que es la razón por la que él está escribiendo este libro, la causa por la que él está escribiendo este libro. Así que todo su esfuerzo está en demostrar la superioridad de Cristo, que es el conocimiento que él debe brindar a la iglesia para que la iglesia conozca, pero en esta pausa, en esta sección, quiere ir a la causa del por qué, para que ellos no olviden la razón y presten atención a ese origen o causa del por qué él está escribiendo esta carta. Así que él hace esta pausa y en su contenido vemos un poco de reprensión hacia la iglesia. Él va a exhortar a la iglesia aquí, pero también a los que se fueron. Va a hablar a los que se fueron y a los que todavía están en la iglesia, pero que están bajo peligro. O sea, hay todavía algunos que quieren también abandonar el camino del Señor. Así que para ambos va a enseñar la misma causa de apostasía, que es lo que vamos a mirar hoy. Lo primero que debemos aclarar es que la palabra apostasía, en su término básico, significa apartarse. Apostasía significa apartamiento. Significa abandono y rechazo de la fe. Eso en su significado básico, abandono y rechazo de la fe. Este término era usado en lo político con referente a los rebeldes. A los rebeldes del pueblo se le llamaban apóstatas. Y esto es lo que estaba sucediendo en el contexto de esta carta. Muchos se estaban apartando, pero era un apartamiento diferente a lo que de pronto nosotros estamos acostumbrados. Ese apartarse podríamos llamarlo lo que comúnmente se conoce como descarriarse, ¿cierto? Pero resulta que estos hermanos se apartaban no para irse a una vida desenfrenada en el pecado, sino que ellos se apartaban para regresar al judaísmo, o sea, que ellos se apartaban y a la vez en la conducta o en la forma de vivir no había un cambio. Ellos no se iban al pecado, sino que simplemente abandonaban la fe, y digo simplemente entre comillas. La apostasía en este contexto entonces no marcaba una diferencia en aspectos de conducta, sino una diferencia con relación a la doctrina. Los que se apartaban, vuelvo y repito, no vivían desordenadamente, sino que dejaban de creer en Cristo, abandonando así las doctrinas básicas del cristianismo, que luego vamos a mirar. En el versículo 11, donde inicia, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Inicia diciendo acerca de esto. ¿De esto es qué? Lo que ya hemos estudiado desde el capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Todo eso que él ya ha enseñado, dice, tenemos mucho que decir. O sea, hay mucho por profundizar en esos temas que vimos anteriormente. Son cosas difíciles de explicar, dice él.
pero es por cuanto la iglesia estaba en una condición que no era apta para recibir enseñanzas más profundas de lo que es la superioridad de Cristo. Así que por eso él va al meollo de este libro, al centro del por qué está escribiendo este libro. Hay mucho más que aprender acerca de Cristo, dice, y de su superioridad. De hecho, en el capítulo 7 ya luego vemos que él continúa hablando de Cristo, ya empieza a hablar sobre el sacerdocio de Cristo, comparándolo con el orden de Melquisedec, que fue más o menos lo que terminamos en el estudio anterior, donde hablamos de que el sacerdocio de Cristo no era según el orden de Aarón. Ahí dejó ese punto y va a continuar con ese estudio en el capítulo 7. Por eso decimos que esto es como un paréntesis. Espere un momento, esta es la razón por la cual este estudio o esta carta se las estoy escribiendo, diría el autor. Por eso antes de continuar quiere ir al problema. Y en el versículo 2 vemos que la iglesia estaba en una condición espiritual muy lamentable. El versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Así que la iglesia estaba en una condición infantil, estaba en una condición de inmadurez. Y el autor dice, después de tanto tiempo. ¿Qué tanto tiempo habría pasado? Esta era una iglesia que ya tenía unos años. Estamos hablando que es una iglesia alrededor del año 70. Algunos lo ubican antes del 70, otros lo ubican después del 70. Así que es una iglesia que tiene suficiente tiempo para lo que él está diciendo. Ya debían haber sido maestros. Hay varios años que han transcurrido para eso. Cuando él se refiere a maestros, significa ya ustedes debieran ser intérpretes de las Escrituras. Ya ustedes debieran de leer y estudiar las Escrituras e interpretar las Escrituras. Pero no, todavía no están en esa condición y después de tanto tiempo. Así que ellos ya debían inclusive estar dispuestos a enseñar también a otros las Escrituras, pero todavía tenían necesidad de ser enseñados en lo básico, en lo primero. Por eso dice, porque no es que ellos ya no debieran ser aptos para ser enseñados, sino ¿qué es lo que les están enseñando? Y resulta que todavía le tienen que enseñar los rudimentos. Así que ellos debían ser maduros, ya debían ser expertos, ya debían estar fortalecidos, pero no, eran totalmente lo contrario, eran inmaduros, inexpertos y eran débiles. El autor los compara como niños prácticamente recién nacidos. El versículo 12 encontramos otro aspecto, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra o de las palabras de Dios. Esa palabra rudimento significa uno de una hilera o el primero de una hilera. Significa principio, es lo primero, el comienzo o lo básico, ¿cierto? Como cuando usted va a un curso, le van a enseñar cualquier arte o cualquier cosa, le enseñan lo básico, lo elemental, para que luego usted vaya aprendiendo lo más difícil. Ellos, después de tanto tiempo, todavía estaban en el principio, en el comienzo. Y esto nos enseña que para ese tiempo de la iglesia ya habían organizado qué era lo primero que se debía enseñar en la iglesia, ¿cierto?
Ahí, por ejemplo, debemos aprender de esta revelación para saber qué es lo que se debe enseñar en la iglesia a las personas que llegan nuevas, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer algo diferente sino enseñar las escrituras. Nosotros no podemos ponernos a enseñarle cartillas o libros a los nuevos que han escrito otras personas, ¿verdad? Por eso yo voy un poco más alejado de enseñar estos, ¿cómo se llama? Lo que llaman en la católica cuando dan catecismos, o lo que llaman el librito de doctrina, o lo que llaman el libro de confesión. No, yo creo que nosotros como iglesia debemos enseñar a los nuevos lo que hacía la iglesia, enseñar los rudimentos. Y precisamente aquí la palabra nos enseña cuáles son esos rudimentos o las cosas básicas. En el capítulo 6, versículo 1, por ejemplo, nos dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez al fundamento del arrepentimiento de obras muertas, ahí está, primero, de la fe en Dios, segundo, de la doctrina de bautismos, tercero, de la imposición de manos, cuarto, de la resurrección de los muertos, cinco, y del juicio eterno. 6 temas doctrinales que presenta el autor, que era lo que enseñaban a los primeros, a los nuevos. 6 temas, ¿verdad? No podemos caer en... No, son 20 temas que dan en algunas iglesias. 50 temas, 10 sesiones, y eso demoran 6, un año enseñándole a estas personas esto, y sin no recibir estas cosas, ellos no los bautizan, ¿verdad? Y en la iglesia primitiva no funcionaba así el asunto. Ellos daban estos temas que son los básicos. El evangelio es más sencillo de lo que algunas iglesias quieren presentar a los nuevos, donde quieren ponerle casi... ¿cuántas son las leyes del Antiguo Testamento? Se dice que hay cuántas, 600, no sé cuántas leyes. Quieren como ponerle ahí la lista de leyes. Vea, llévese esto y estudie esas 600 leyes. Y cuando se las sepa, ahí sí lo bautizamos. Pareciera como que quisieran hacer así. Como que tienen que ir a todas las leyes y estudiarlas y tener claridad. Y si le pregunto por esta, usted memorizarla y decírmela. Y hasta que no sepa eso, no se puede bautizar. Y no, la iglesia primitiva actuaba de forma diferente. Todo centrado en Cristo. En Cristo. Las doctrinas fundamentales, dice el autor. El arrepentimiento de obras muertas es lo primero que él señala, y esto seguramente habla de enseñar a los nuevos, a la iglesia, que nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley ni por obras humanas. Seguramente con ese tema buscaban darle claridad a que el creyente entendiera que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo a los Efesios, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo a los Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra justificación, nuestra justicia es Cristo, la fe en Cristo y no las obras. Luego señala también la fe en Dios, que seguramente ahí enseñaban todo lo relacionado con la confianza en Dios, con la confianza en sus promesas que tuvieron su cumplimiento y tienen su cumplimiento total en Cristo Jesús, ¿verdad? La doctrina de bautismos, y esto también es básico, donde ellos diferenciaban los tantos bautismos que habían. Para este tiempo de la iglesia, hermanos, habían muchos bautismos, muchos.
bautismo de Juan, bautismo por los muertos, bautismos por el nombre de Julano, de Perano, y ellos hacían toda esta enseñanza para clarificar. Por eso dice doctrinas de bautismos, en plural, para seguramente señalar que es un bautismo, como dice el apóstol Pablo, una fe, un Dios, un bautismo, ¿verdad? Es un bautismo. Y esto es básico y es fundamental dentro del Evangelio, porque esto fue lo que el Señor le dijo a los apóstoles en Mateo 28, 19, la gran comisión. Vamos a leer Mateo 28, 19, donde en la gran comisión está este elemento o doctrina básica y fundamental del Evangelio. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que ahí está el bautismo como doctrina fundamental y básica que Cristo dio como orden a los apóstoles. Y con esto queremos exhortar a los creyentes aquí presentes, los que estamos aquí, que es muy importante dar ese paso de obediencia con referencia al bautismo. El bautismo es una confesión e identidad pública con Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 nos enseña qué significa el bautismo. Y de ahí su importancia fundamental, doctrinal, dentro del Evangelio. Romanos 6, 3 y 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ese es el propósito del bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo es entonces una confesión pública, pero además una identidad pública de la muerte y resurrección de Cristo. Por eso exhortamos a los aquí presentes que no han dado ese paso al bautismo, que esto es doctrina básica. O sea, hay que dar ese paso básico y hacerse bautizar. El que toma la decisión del bautismo es usted, ¿verdad? Yo no le digo ¿cuándo se va a bautizar? No, es usted el que debe decir. En el contexto bíblico siempre vemos eso. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le dicen a Pedro en el primer sermón: varones hermanos, ¿qué haremos? Y ellos les dicen: hagan esto. Los apóstoles no van detrás de la gente diciendo: ¿cuándo se va a bautizar? ¿Cuándo se va a bautizar? ¿Cuándo se va a bautizar? No, es usted el que debe acercarse y mostrar su deseo, ¿verdad? Eso de ir a decirle a la gente es de cierta manera presión para que la gente se bautice rápido. Es usted el que toma libre y voluntariamente la decisión. Hermano, yo quiero bautizarme. Bueno, ya entonces se organiza y se dispone todo para que usted pueda dar ese paso y obedecer la palabra de Dios. Otro tema que vemos en Hebreos allí de la doctrina básica es la imposición de manos, dice el autor. Imposición de manos. En cuanto a esto encontramos referencia en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14. Vamos a mirar allí qué dice con referencia a la imposición de manos. 1 Timoteo 4, 14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ahí vemos entonces esa práctica de la iglesia en el tema de la imposición de manos. Pero en los evangelios también vemos a Jesús haciendo esto para bendecir y para sanar. Vamos a mirar en Mateo 9, 18. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano
sobre ella y vivirá. En Mateo capítulo 19, versículo 13, también vemos este tema de la imposición de manos. Entonces le fueron presentados unos niños a Jesús para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Así que aquí vemos a Jesús poniendo sus manos sobre niños para bendecir, mientras que allí en Mateo 9, 18 vemos para sanar. En Lucas capítulo 13, versículo 13 también dice: y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Vemos allí a Jesús poniendo sus manos sobre una mujer para hacer un milagro. Vemos la mano de Cristo sobre una persona enferma para ser sanado, y la mano de Cristo sobre los niños para bendecirlos. Eso es un tema básico, fundamental de la doctrina de Cristo. Hebreos sigue hablando de los temas de los rudimentos y señala allí la resurrección de los muertos, y el último tema es el juicio eterno. Hebreos 6.1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Por tanto, dejando ya los rudimentos, vamos adelante a la perfección. Eso es lo que quiere el autor. Todos estos temas que vimos, el autor quiere que la iglesia ya dejen esos temas. Vamos adelante a la perfección. O sea, esos temas son para niños, para inmaduros, para inexpertos, para débiles. No nos podemos quedar hablando de esos temas, tenemos que ir mucho más adelante, avanzar. Así que esto es lo que quiere el autor con la iglesia. Esta condición de la iglesia que vemos aquí es comparada con un niño que necesita leche porque no puede con alimento sólido. Dice allí de cierta manera un poco fuerte el autor en el versículo 12 y 13 de Hebreos 5. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ahí los confronta a ellos y les dice: ustedes son niños todavía. Debiéramos estar en temas más profundos de Cristo, pero todavía se tienen que volver a enseñar los primeros rudimentos. Ahora el versículo 14 nos muestra el objetivo que el autor tiene con la iglesia, y es que ellos alcancen madurez, porque no se trata simplemente de señalar el pecado, señalar el problema, sino de dar solución al problema. Y es lo que busca el autor en el versículo 14, dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es lo que él quiere, que la iglesia tenga discernimiento del bien y del mal. Pregunto, ¿qué es discernimiento? Pregunto aquí, ¿qué es discernimiento? Bueno, discernimiento básicamente significa distinguir. Spurgeon dijo que discernimiento es la capacidad de distinguir la verdad de la casi verdad. El autor aquí dice que discernimiento es distinguir entre el bien y el mal, pero a veces las malas enseñanzas se van volviendo tan difíciles de identificar, que a eso es lo que hace referencia Spurgeon, diciendo que discernimiento es la capacidad de distinguir entre la verdad y lo que es casi verdad, porque
hay mucha enseñanza que es casi la verdad de Dios. ¿Y por qué casi? Porque como hablan de Dios y usan la Biblia y enseñan de una forma en que, pues eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Lo que él está diciendo, pero su interpretación es errada. Y ahí es donde el escritor busca que la iglesia sepa distinguir entre la verdad de Cristo y la casi verdad, que es volver al judaísmo, porque el contexto es ese. Los hermanos, la iglesia, se estaban volviendo al judaísmo, donde ellos seguramente estaban diciendo que esa es la verdad. Y es lo que se quiere el autor, que se distinga entre lo que es casi verdad. Así que discernimiento es distinguir, discernimiento no es adivinar. En algunas iglesias creen que discernimiento es, que el hermano tiene el don del discernimiento. Sí, porque él le dice a tal persona lo que está haciendo, lo que está sintiendo, lo que está pasando, y es verdad. Eso no es discernir. Discernir no es adivinar. Discernir no es sospechar, como algunos piensan y enseñan, ¿verdad? Como que, yo siento que usted tal cosa, no, eso no es discernimiento, eso es adivinanza. Eso es adivinar, y algunas veces adivinan y otras veces no adivinan. Eso es falso. El discernimiento aquí nos enseña el autor que se alcanza al tener los sentidos ejercitados. Él usa ahí la palabra ejercicio. Quiere decir que el discernimiento se debe ejercitar, se debe trabajar. El discernimiento se debe buscar que sea fuerte. Él hace ese comparativo de distinguir con el que hace ejercicio, pues todos los días busca estar fuerte, estar trabajado en sus músculos, estar bien integralmente. Eso es lo que debe hacer el creyente. Debe, por medio de tener los sentidos ejercitados, poder distinguir entre el bien y el mal. Y ahí mismo dice el escritor que eso se logra es por el uso. Dice en el versículo 14, devolviéndonos un poco del capítulo 5. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. La pregunta es, ¿por el uso de qué? La palabra. En el versículo 13 está la respuesta. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de las palabras de justicia. Esa es la forma como se puede lograr el discernimiento. El uso de la palabra de justicia. Palabra de justicia significa carácter o cualidad de ser recto o justo. Y de ahí que la palabra siempre nos insta a leer, a estudiar y a meditar todos los días en las Sagradas Escrituras. ¿Qué le dijo Moisés a Josué? En Josué 1:8. ¿Todos se acuerdan de esas palabras? Sí. ¿Cómo le dijo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El uso de la palabra de día y de noche. ¿A dónde nos manda esa expresión de día y de noche? Al Salmo capítulo 1. ¿Cómo dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Y cuál es la consecuencia? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Lo mismo que le dijo Moisés
a Josué. Pero hay una misma forma. Meditar en la palabra de día y de noche. Así se logra la madurez espiritual, por medio de la palabra. Pero, y para finalizar, en la iglesia estaba sucediendo lo contrario. La causa de apostasía, de abandono, era que ellos eran tardos para oír. Esa es la causa de apostasía. Y no era que ellos no escuchaban, ellos sí escuchaban, sino que eran tardos para oír. O sea, no eran diligentes para oír, no prestaban atención. Dice el capítulo 5, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esa palabra tardos en el original significa indolente, significa perezoso, perezoso para oír la palabra, perezoso para leer la palabra, indolente para oír la palabra, indolente para, o sea, no le duele si no la lee, no le duele. Para él es lo mismo si le pasan 2, 3 días sin leer la palabra, no siente ni siquiera dolor. Y una de las formas de saber si uno está vivo espiritualmente es sintiendo deseo por la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro en la primera carta, el capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Lo primero que hace un niño recién nacido es leche, y por eso llora, porque lo primero que desea es ser amamantado, alimentado, y la expresión de que tiene hambre es llorar, y esa es la expresión de que hay vida, ¿cierto? De que está bien. Es una manifestación de que está bien. Si siente dolor y llanto porque tiene hambre. Y para terminar, hermano, una pregunta reflexiva. ¿Es usted niño o maduro en la palabra? La respuesta está en esta otra pregunta. ¿Qué tanto se ejercita usted en la palabra de Dios? ¿Es usted niño o maduro en la palabra? Bueno, usted podría decir, no, yo soy maduro. Yo no soy niño. Entonces la pregunta 2 es, ¿qué tanto se ejercita en la palabra? ¿No la lee de vez en cuando? Entonces no es maduro. Y lo tremendo es que el autor dice que medita de día y de noche. Sí lo hacemos de día y de noche. Apurados una vez en el día. Pudiéramos decir, hermano, como mínimo, tomar la palabra una vez al día y leerla, meditar en ella, y de esa forma podemos ejercitar los sentidos para discernir, para crecer, para madurar, para aplicar a nuestra vida y así reflejar a Cristo. Eso nos ayuda a evitar la apostasía. Toda aquella persona que se aparta, que apostata de la fe, es porque descuidó las Sagradas Escrituras. Ahí empieza el descarrío de una persona, cuando se aparta de la palabra, cuando ya empieza a acumulársele polvo en la pasta de la Biblia, y peor, por allá telarañas, y empiezan las cucarachas a ensuciarla. Por allá olvidada la Biblia, no se lee. Eso es lo que decía, pastor. Ahí empieza el apartamiento, la apostasía, cuando se descuida la oración y la lectura de la palabra. Y una vez abandonadas estas dos cosas, viene lo tercero, ya no se congrega.
porque ya va perdiendo poco a poco el desinterés. Bien, hermanos, esa es la causa de apostasía, el ser tardos, indolentes para oír.